Hola a todos, bienvenidos a este feliz nuevo encuentro del nuevo amarillismo. Bueno, qué rico que estén acá con nosotros. Hoy tenemos un invitado hombre, que dicen que después tenemos a muchas chicas acá haciendo parte de este asunto. Gracias por compartir con nosotros y entrando en materia, como dicen por ahí, empecemos. Querido invitado, preséntate tú mismo, versión express. Rapidito. Rapidín. Bien, mi nombre es Jaime Jaramillo. Alguna vez me preguntaban, ¿vos quién sos? El papá de Simón. Ese lo tengo claro. El resto estoy tratando de descubrir. Perfecto. ¿Qué le gusta hacer a Jaime? ¿A qué está dedicando su vida en este momento? Bien, en este momento nos dedicamos a través de mi empresa que se llama Finanzas Emocionales. Es una empresa que fundamos hace 3 años y medio con una socia, Ruth Begui, y estamos dedicados a ayudarle a las personas a sanar sus finanzas. Finanzas emocionales. Interesante el nombre. Jaime, ya después de esa presentación express, bueno, como les queremos recordar a todos, nuestro objetivo, misión, deseo o propósito con el nuevo amarillismo es poder transformar ese amarillismo tradicional de malas noticias, noticias horribles, solo chisme, para descubrir ese amar que hay dentro de cada una de sus historias. Hoy la historia que tenemos y experiencia de vida acá de Jaime va a ser bien especial. Y bueno, antes de llegar a finanzas emocionales, empecemos con el principio usual. ¿Cómo era mini Jaime? ¿Cómo era Jaime chiquito? ¿Cómo fuiste vos de niño? ¿Qué caracterizó tu infancia? Bien, yo crecí en una familia normal, como digo yo, estrato 3 pujante, ¿no? Aquí no hay nadie, pues, yo no conozco a ninguno de la realeza, ¿no? Los colombianos, el 99% somos estrato 3 pujante. Un padre y una madre dedicados a su familia, mi papá trabajador, clase media, media. Mi mamá ama de casa, hijo único por 12 años. A los 12 años se dañó el televisor de mi casa y vino mi hermano. ¿Cómo era yo de pequeño? Muy independiente, un poco solitario. Todavía sigo siendo muy solitario. No sé si es algo de ser hijo único, ¿no? Pero muy independiente, ¿no? Incluso cuando nació mi hermano, yo tenía 12 años y yo era como otro papá, ¿no? Para él, ¿de acuerdo? Un niño feliz. ¿A qué te gustaba, no sé, jugar? ¿Cuál era el plan cuando estabas chiquito? ¿Tenías algún hobby o no te acordás mucho de ese tema? Hay gente que no tiene tan presente su infancia. Sí, no, me gustaba mucho salir a jugar con los amigos en el barrio, criado en barrio, de casa, de calle, de salir a jugar, de hacer comitivas, ¿Qué era una comitiva? No, eso era una machera. Eso hacíamos sacábamos el mercado de las casas, ¿no? Prendíamos una candelada, una fogata, quemábamos las ollas de las casas y hacíamos papas fritas. Mamás bravas. Mamás furiosas. Hacíamos papas fritas y salchichas y cocinábamos ahí en la calle, ¿no? Dios mío. ¿A ti qué te tocó de ese tema de infancia? No. ¿Cuál era el plan? ¿Hacías eso? No, yo jugaba kickball, que es como béisbol, pero con el pie, entonces Sí, yo también. era el kickball, ese era el juego de chiquitos, pues Yo me acuerdo Y cuando... botatarro. Sí, También. exacto. Me acuerdo cuando dijiste lo de la comida, lo que yo hacía muy pequeña en el colegio era que se usaban esas loncheras plásticas que se abrían así, me encantaban y siempre, como que a principio de año sacaban un personaje con el botilito, le llamaban el termo, sí. del jugo ese que se regaba siempre, y lo que hacíamos los compañeritos era: a usted le empacaron chitos, a usted papitas, a usted rosquitas, abra la lonchera, echábamos todo ahí, revolcábamos eso y de ahí compartíamos. Está bueno compartir. Sí, chévere. Jaime, luego de esa infancia, casi siempre hablamos, hay momentos que marcan mucho. ¿Qué momento te marcó en esa adolescencia o cómo fue ese proceso cuando te van diciendo, bueno, ya sos adulto, ya sos más grande, qué vas a empezar a hacer en tu vida? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué cosas marcaron ese inicio de esa vida de adulto, entre comillas? Bien, Hombres de Blanco.
Cuando tenía 13 o 14 años había una serie de televisión que era Hombres de Blanco, era una serie de médicos, ¿no? Ok. Yo no me la perdía, me parecía lo máximo. Y yo veía a los manes estos con su bata blanca en el hospital y atendiendo a los pacientes y yo decía, yo quiero ser ese man, ¿no? Entonces por ahí a los 13 o 14 años, cuando ya empiezan las amigas de la mamá a preguntarle a uno, ay, cómo está de grande, tan hermoso, y mírenme eso, yo que lo cargué, y que va a estudiar, yo que le cambié el pañal, yo que lo conocía, y que va a estudiar medicina. Ok. ¿Bien? Porque yo quería ser hombre de blanco. Con tan mala suerte que cuando llegó ya el momento de presentarme a la universidad, presenté los exámenes y pasé de una a la universidad a estudiar medicina. Me acuerdo que mi papá me decía, yo no te veo de médico, yo te veo de otra cosa. De actor, un hombre de blanco, pero de médico. De administración de empresas, una cosa así por el estilo, ¿por qué no miras otra opción? No, yo voy a ser médico. Y en mi imaginario estaba montado en la película. Empecé a estudiar medicina, el primer semestre pues era un repaso del colegio, además estudiaba en una medio escuela, que es el CES, que ahorita es más universidad, pero en esa época era medio escuela, entonces en el primer semestre veíamos matemáticas, física, química, inglés, deportes, apreciación artística, musical, no sé qué. ¿Qué? Wow. Primer semestre era un repaso del colegio y yo pasé fresco. Cuando ya llegamos al segundo semestre y empezamos a ver materias de medicina, parce, yo me desmayo con la sangre. O sea, yo veo sangre y a mí, yo me empiezo a marear, ¿no? Esa vaina no me gustaba, esa vaina no era para mí, ¿no? Al final del segundo semestre me llamó el decano y me dijo, mire, no es justo que usted no estudie nada y sus compañeros estudien tanto, entonces se tiene que ir. ¿Le recomendamos? Sí, se tiene que ir. No estudiaba, nada, perdí todo, perdí hasta el examen de sangre, ¿no? Ok. Y me echaron de la facultad de medicina. Estuve 6 meses sin hacer nada, digamos, trabajando, me conseguí un trabajo. Yo vivía en Villa Fontana, allá al frente en Villa Grande, aquí, a 4 cuadras de acá. Y a todo el frente hay un molcito y había un alquiler de películas. Lo que es, Cuando claro, eso, una nota. ya me van a calcular la edad. Cuando eso pues era el VHS y el Betamax. Y me fui para allá con el tipo y empecé a trabajar mientras veía qué hacía con mi vida. Y 6 meses después fui a hablar con un amigo, con el papá de un amigo mío que trabajaba en EAFIT y le dije, oiga, a mí me llama la atención como el tema de la administración de empresas, recíbame como asistente en sus clases. Y me acuerdo que él, Jaime Babi, me dijo, no, Jaime, es que yo no sé usted qué estaba haciendo estudiando medicina. Usted claramente es administrador de empresas, su vocación es esa. Yo no lo voy a recibir como asistente a mis clases, sino que venga, cogió el teléfono, llamó al decano de la facultad y le dijo, mira, aquí tengo el mejor amigo de mi hijo, él va a entrar aquí a la facultad, ¿no? Entrevístelo. Fui, me entrevistó, hablamos pues 15 minutos y me dijo, listo, usted tiene un cupo asegurado, arrancamos en 8 días. Ok. Bien, y ahí empecé a estudiar administración de empresas. ¿Cómo dice uno que se le nota la vocación de administrador de empresas? ¿Y por qué te lo decía también tu papá? ¿Cómo se percibía eso en vos? ¿Le administrabas la platica todo el tiempo? No. ¿Estás pensando en negocios? Estaba pensando en negocios todo el tiempo, ¿no? Y entonces un primo mío tenía una agencia de loterías y un día le dije a mis compañeros, dije, mire, vamos a vender lotería de la Cruz Roja. Venga, pero es que los loteros y todas las cosas, no, nada. Hicimos una cosa que no está bien hecha, pero la hicimos. Y fue que mandamos a hacer unos delantales blancos con un símbolo de la Cruz Roja. De algún lado tenía que ser hilo blanco, Exacto. blanco. Con un símbolo de la Cruz Roja y nos parábamos en el aeropuerto La Herrera. En esa época estaba el aeropuerto acá, con estas batas pues, como de la Cruz Roja, a vender lotería de la Cruz Roja.
Entonces llegaba la gente y decía, venga, ¿y en qué cayó la lotería? Me decían, no, nosotros estamos aquí vendiendo lotería de la Cruz Roja para colaborar con la Cruz Roja. Era verdad, porque cada vez que la gente compraba el billete de la Cruz Roja, pues estaba apoyando a la Cruz Roja. Vendíamos como locos. Wow. Hasta que nos echaron, nos sacaron. Los loteros, ya la gente no le compraba la lotería a los pobres loteros, sino que la compraba a 3 muchachos que eran voluntarios de la Cruz Roja. Y estaban vendiendo. Y siempre estaba vendiendo alguna cosa, ¿no? Okay. ¿Cómo fue estudiar administración de empresas? ¿Cómo empezó ese tema de la universidad? Y si eras tan emprendedor, ¿cómo se combinaba con proyectos? ¿Qué empezó a pasar ahí en ese desarrollo de la adultez y de hacer cosas con tu vida, como dicen los papás? Bien, no, la universidad fue una época muy chévere para mí, aunque no la viví tan universitariamente. Empecé a trabajar muy rápido, hasta 4º semestre trabajaba con mi primo, el de las loterías. En esa época existía una cosa que llamaba el sorteo extraordinario de Navidad. Sí. Y el sorteo extraordinario de Navidad tenía 2 cosas. Una era el que vendía el sorteo, que eso era un plan de todo el año, y todas las semanas la gente tenía que pagar una cuota para poder participar en los sorteos durante todo el año. Y los loteros vendían el plan, ¿sí? Pero muchos no cobraban cada semana, ¿no? Entonces había un montón de clientes a los que había que ir a cobrarles, y entonces yo trabajaba con mi primo y yo iba, los viernes no teníamos clases, entonces yo los viernes me dedicaba a cobrar el sorteo extraordinario de Navidad, a una cartera de clientes, y no sé qué. Entonces trabajaba con él como hasta 4º semestre. En 5º semestre encontré la materia que más me apasionó durante toda la universidad, y fue las matemáticas financieras. Okay. ¿No? Con un profesor extraordinario. Yo no tenía dinero para comprar una calculadora financiera, y el primer día de clase fui y le dije al profesor, le dije, mire, yo no tengo plata para comprar una calculadora financiera, ¿sí? Eso era mucha plata en ese momento, ¿no? Era caro. Le dije, yo no tengo plata, y ¿qué podemos hacer? El tipo dijo, nada, usted simplemente no me ponga el resultado, sino que haga el procedimiento lo más claro posible y asuma un resultado, ¿sí? Wow. Y sobre esa, si el procedimiento está bien, yo le califico sobre el procedimiento, lo máximo. Fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque nunca me preocupé por el resultado, sino por entender el proceso, ¿sí? Wow. ¿Sí? Y dejé la materia en 5. Qué buen regalo. Y luego el profesor me llamó y me dijo, mire, usted es muy bueno en esto, quiero que sea mi monitor. Entonces empecé a trabajar como monitor de matemáticas financieras para este profesor, y ahí empecé a trabajar, ya digamos, con más de tiempo completo. Entonces no viví la universidad como chévere, voy a clase y después me siento a conversar en el pasillo, en a la integración. Y a la integración y toda la cosa, sino que trabajaba y estudiaba, ¿no? Luego salimos a semestre de práctica y me quedé trabajando. Ok, esa primera experiencia laboral, mejor dicho, en todo ese corazón de la historia, que ya vas a contar un poco más, que tiene que ver con las finanzas, inversiones, un mundo en el que se habla mucho más de dinero que en otros, ¿cómo llegaste? ¿Cómo empezó ese proceso? ¿Cómo te zambulliste a esa parte que luego se convirtió en toda una odisea? ¿Cómo empezó eso? Bien, yo hice el semestre de práctica, ¿okay? ¿Sí? La que era mi jefe en el semestre de práctica, o sea, a mí me fue muy bien en mi semestre de práctica porque... ¿Lo hiciste en EAFIT? Lo hice, sí, estaba estudiando en EAFIT y lo hice en la Corporación Financiera Nacional, okay, como analista de crédito. Me fue súper bien, o sea, también, qué pecado, cuando yo llegué, lo hice en Cali, cuando yo llegué a la Corporación Financiera Nacional había una niña que era la analista. Yo era simplemente un practicante y era como el asistente de ella, ¿sí? Del analista de crédito. Y fue muy chistoso porque ella llegó y me dijo, mira, entonces te voy a explicar lo que tienes que hacer. Tú tienes que coger el balance de la empresa, ponerlo en esta hoja en Excel. En esa época no existía Excel, sino un programa que se llamaba QPro. Lo tienes que meter en QPro y tienes que hacer que te cuadre.
que activo sea igual a pasivo más patrimonio. Ok, me entregó los balances, llegué, los metí, a los 45 minutos, no sé a la hora, voy donde ella y le digo, listo. Entonces me dice, ¿listo? Se me esparchó el muchachito. ¿Cómo así? Sí, ya terminé. Pero está bien. Sí, ¿Me está cuadró? bien, sí, eso cuadra, pues está, revísalo. Pero vení, es que yo me demoro medio día. No, yo ya estoy listo. Pues que yo ya no tengo más trabajo para poner. No, pues porque me hace otra cosa. ¿No? ¿Qué sigue después de meter esto? Porque esto es carpintería. No, ya después entonces sigue coger los indicadores, hacer el análisis, no sé qué. Venga, hagámoslo. No, pero es que ese es mi trabajo. Ups. Bueno, el tema terminó un poco mal, porque qué pecado, la niña pues, no era tan hábil. Al final la despidieron y me dejaron a mí como analista. Dios santo. Y al final de los 6 meses me propusieron que me quedara. ¿Sí? Finalmente no me quedé porque era en Cali y ahí no funcionó. Regresé a Medellín y cuando regresé a Medellín recibo la llamada de la que era mi jefe acá en Medellín, que era la responsable, digamos, de todos los practicantes. Ella ya no trabajaba en la corporación, estaba trabajando en protección. Y me llama y me dice, mire Jaime, ahora que se matricule en la universidad, por favor matricúlese en clases de 6 de la mañana y de 7 de la noche, que yo de pronto lo voy a necesitar. Okay. El 14 de febrero del año 1992, ya estoy viejito porque cuando uno empieza a... Tú no habías nacido. El 14... ¿Qué año naciste, perdón? 91. Ah, no, Bien. 92. Recién nacida la bebé. Exacto, eras una bebé. Una bebé. El 14 de febrero eran las 9:30 de la mañana, yo acababa de llegar de la universidad, ya estaba en clases y recibo una llamada y era ella, ¿sí? La que había sido mi jefe. Me dice, ¿usted qué está haciendo? No, acabo de llegar de la universidad, doctora Nora. Se matriculó como le dije, sí, pues acabo de llegar de clases de 6 de la mañana y esto. Y yo, ok, póngase un vestido y una corbata y véngase para acá para la protección. Entonces llegué a protección. Ese día era la primera jornada de cesantías en el país y esto era la locura. Todo el mundo gritaba, daba alaridos, corría de un lado para otro. Los bancos no le querían recibir la plata al fondo de pensiones porque era mucho dinero. Bueno, y me sentó en un escritorio al frente de un señor y me dijo, mire, él es su jefe, él es el tesorero y usted va a ser el asistente de él. Bienvenido, chao. Así entré a trabajar yo a protección, ¿no? Y descubrí que tenía una habilidad innata para invertir el dinero. Lo hacía muy bien. Tenía una habilidad que obviamente se necesitaba un conocimiento financiero, el tema de matemáticas financieras ayudaba muchísimo, dominaba los números, coger un título valor, un CDT, un bono o cualquier cosa y calcularle todo lo que había que calcularle, pues era algo que me fluía muy bien, pero así empecé, ¿no? Y me empezó a ir muy bien, muy bien. ¿Sí? También que a los 6 meses me ascendieron, ya no iba a ser el asistente del tesorero, sino que pasaba a la mesa de negociación, a comprar y vender títulos valores, a invertir los recursos del fondo. Me duplicaron el sueldo, ¿sí? Y año y medio después de eso, la persona que era la jefe de inversiones se retira y a mí me nombran con 24 años, jefe de inversiones de protección. Okay. ¿Sí? Un cargo importantísimo. ¿Qué empezó a generar en ti eso? Como que va llegando, voy ascendiendo muy rápido, mucho dinero, tengo habilidad para esto. ¿Cómo esa espiral empezó a generar cosas en ti? ¿Cómo te diste cuenta que se empezaron a transformar y qué cosas se empezaron a transformar en ti? Porque pues 24 años, yo sé que una persona de 24 años ahora quizás es muy diferente a la de 24 años hace unos años. Siento que en ese entonces como que uno crecía o asumía responsabilidades más rápido, con todo el respeto y el amor, pero ¿qué pasaba? Porque aún así eras muy joven. Sí. ¿Qué te empezó a generar eso? Bien, varios sentimientos muy complicados que además fueron construyendo una relación con el dinero desde lo emocional. ¿Sí? Okay. Ahí nacen, digamos, finanzas emocionales, porque las finanzas no son conocimiento. El conocimiento yo lo tenía todo,
¿sí? Las finanzas son emociones, porque las emociones son las que finalmente terminan tomando las decisiones sobre tu dinero, ¿sí? Entonces, claro, imagínense un muchacho de 22 años que no pide trabajo, lo llaman, Sí. le dan trabajo, Sí. ¿sí? Que 6 meses después le duplican su sueldo, que es bueno en lo que hace, ¿sí? Y además se lo reconoce, el ego empieza a crecer de una manera importante, ¿no? Entonces yo empiezo a construir primero 2 sentimientos muy difíciles. El primero era que yo creía que era el rey Midas, ¿sí? Y soportado en hechos reales, ¿no? Porque entonces yo decía, no, es que lo que hay que comprar o las inversiones que hay que hacer, que además son las que nadie está haciendo, ¿sí? Son estas. Y eso funcionaba perfecto, ¿no? Y eras un cagón en una Y era un cagón. compañía que de pronto tenía personas Claro. mayores. No, y en la competencia. Entonces, nos reuníamos los jefes de inversiones de todos los fondos de pensiones en ese momento, ¿sí? Y todos tenían una visión muy distinta de cómo manejar las inversiones, y yo la tenía para el otro lado, ¿no? Y cuando yo tomo la jefatura de inversiones de Protección era el último fondo de pensiones en rentabilidad frente a toda la competencia, ¿sí? Un año después o un año y medio después éramos los primeros, Okay. ¿sí? Entonces el ego y la soberbia cada vez crecían más. Entonces, primero pensaba que tenía el don de hacer dinero, que era el rey Midas, ¿sí? Y él estaba soportado en hechos reales. Y segundo, yo no caminaba, yo levitaba, ¿no? Ok. Iba por encima del bien y Jaime, del mal, qué pereza. ¿sí? Entonces ahí empiezo a generar primero ese sentimiento de yo soy el berraco, va a ser plata, ¿sí? Y segundo, la soberbia a crecer, ¿ok? Y un tercer sentimiento muy complejo de manejar con el tiempo fue que empecé a generar envidia, ¿sí? No que otros me tuvieran envidia, sino yo tenerle envidia Okay. al estilo de vida de personas con las cuales yo me relacionaba todo el tiempo en mi trabajo, Claro. ¿sí? Y eran los corredores de bolsa. Entonces, yo tomaba las decisiones y era el que hacía las inversiones y tenía todo un séquito. Imagínense, yo era el jefe de inversiones del fondo de pensiones, del segundo fondo de pensiones más grande de este país, ¿sí? Y el primer fondo de pensiones en rentabilidad. Y había un séquito de corredores de bolsa que querían hacer negocios conmigo. Obvio, yo tenía el poder de que ellos ganaran dinero, porque cada vez que hacían un negocio con Protección o cada vez que hacían un negocio con cualquier cliente, ellos comisionaban, ¿sí? Entonces esto era pues un séquito impresionante. Y yo empiezo a ver a estos personajes cómo ganaban tanto dinero, su estilo de vida, sus carros, los relojes, los restaurantes, los viajes, ¿no? Y yo empiezo a envidiar ese estilo de vida. Y yo quería ser uno de ellos, ¿sí? Entonces ahí tomo una decisión muy compleja para mi vida profesional, y es que digo, me voy a retirar de Protección. Una carrera absolutamente brillante en una organización muy sólida, ¿sí? Y yo dejo de lado esta carrera para irme a Bogotá a trabajar como corredor de bolsa. Wow. ¿Sí? El corredor de bolsa. El corredor de bolsa, por dinero. Ese fue el motivador. Okay. Total, no había otra motivación, porque si fuera por desarrollo profesional me quedo en Protección y probablemente hoy sería vicepresidente o presidente de alguna de las empresas del grupo empresarial antioqueño, ¿sí? El chico maravilla. Ok, esa está bien dura. Bueno, y entonces, esa espiral te llevó a Bogotá. ¿Cómo te fue en Bogotá? ¿Qué fue eso tan bacano que pasó quizás? ¿Y cuál fue el punto de quiebre que te confirmó que las finanzas están tan conectadas a la emoción? ¿Y cómo hiciste para bajarte de la levitación a poder caminar de nuevo? ¿Quién lo sacudió? ¿Qué pasó ahí? Bien, mira, cuando tú no tomas las decisiones, la vida las toma por ti y te van a doler. Entonces esta historia, vamos primero etapa Bogotá y luego les cuento el dolor. Okay. Bien, El golpe. llego a trabajar a Bogotá, corredor de bolsa, súper exitoso, billete largo,
O sea, la plata me llegaba. ¿Cuál era tu extravagancia? No. Me encantaba comprar zapatos, me encantaba comprar De todas. vacas, pues yo no sé. La lista. Haga lista, yo voy chuleando. Bien. Empiezo a llevar un estilo de vida que yo digo de gula. ¿No? No gula de comer, ¿Sí? ¿cierto? Sino gula de Material. querer más. Ok. ¿Sí? La ropa, el viaje, el carro, los restaurantes, ¿sí? La rumba, las salidas, extravagante en todo, ¿cierto? Extravagante en todo. Porque como el dinero llegaba, así como llegaba, lo gastaba, ¿cierto? Claro. Y como tenía esa creencia de que nunca me iba a faltar trabajo, porque además siempre, mira, yo entré a trabajar a protección sin presentar hoja de vida, Sí, ¿ok? sí. Nunca hice una hoja de vida entre el año 1992 y el año 2014. Wow. Nunca. Y cambié de trabajo muchas veces, ¿sí? Siempre me buscaban, siempre me llamaban. El objeto del deseo. Exactamente, ¿sí? ¿Usted qué quiere para venir a trabajar con nosotros? Entonces pensaba que el dinero siempre iba a llegar, que nunca iba a faltar, ¿sí? Y pues no importa, pues si el dinero llega, pues uno puede tener lo que quiera, no sé, 30 corbatas llegué a tener, pero cada corbata valía $150. O sea, no podía ser corbata normalita, ¿no? Tenía que ser Ernest, o tenía que ser Ferragamo, o súper, ¿no? 150 $150 por 30 corbatas. Es un no, ya no me pongo corbata, pero ni a palos, ni porque me maten. Bien, tenía un estilo de vida muy alto. En el año 2008 hay una crisis mundial, en Estados Unidos se quiebran varias entidades muy grandes a partir de la crisis subprime, que fue cuando las hipotecas fallaron. Sí, okay. Eso generó una crisis global. Esa crisis golpeó a Colombia, golpeó a las firmas comisionistas. Yo ya vivía aquí en Medellín, trabajaba acá en Medellín en una firma comisionista mediana, no de las grandes, sino mediana, por dinero, porque pagaban mucho mejor que en las grandes. Y los ingresos se me caen sustancialmente. O sea, yo ganaba un salario fijo, que era muy bueno, pero esa era la menor, ¿no? Lo grande, lo grueso eran las comisiones. Las comisiones se bajan a más de la mitad, ¿sí? Porque simplemente los inversionistas salen de las firmas medianas y se van a refugiar en las firmas grandes. Pero como los problemas de plata no se solucionan con plata, sino con decisiones, ¿sí? Pero yo no había entendido eso, yo no tomo las decisiones de ajustar mi estilo de vida, sino que pienso que el problema se soluciona con plata, sigo con el mismo estilo de vida, ¿okay? Con la finca, con la camioneta Toyota Prado último modelo, cambiando de carro cada 3 años, haciendo todas las tonterías que uno hace, y no ajusto ese estilo de vida y empiezo a endeudarme. Okay. Y buscando generar dinero para reemplazar los ingresos que ya no estaban, abrí una cuenta de trading. El trading, para los que no saben, es una actividad donde uno negocia con activos financieros a través de plataformas electrónicas con un altísimo riesgo. Entonces las probabilidades de ganar mucho dinero están ahí, pero de perderlo todo es un casino electrónico. Es un casino. Bien. Lo hice muy bien. Arranqué con $1000 y un mes después tenía 100,000. Wow. Súper guapo. De película. Y si tú a eso le juntas la soberbia y el superego de creerte que eres el rey Midas y que todo lo puedes lograr, ¿sí? Yo me senté al frente de esa pantalla y yo decía, tengo $100,000, los construí o me los gané en un mes. ¿Cuánto tiempo me va a demorar para tener $1.000.000? En el peor de los casos, 6 meses. ¿Sí? Y en lugar de hacer lo que racionalmente debería haber hecho, y es sacar esa ganancia, ¿sí? Y seguir con otro pedacito, sacar $90,000 y dejar $10,000 para seguir especulando, los dejé todos ahí. Bien, los $100,000 los perdí. Oh, Jesús. Y empecé a meter más dinero. Oh, por Dios. Y seguí perdiendo. ¿Okay?
Corta la historia, yo no soy capaz de contar historias cortas, pero para hacerla corta, en el año 2012 se quiebra la firma comisionista más grande de este país, que se llamaba Interbolsa, Sí. y eso hundió mucho más a las otras firmas comisionistas en crisis, y en el año 2014 me despidí. Ya no eran las reunidas de antes, ya no tenía los clientes, ya no producía lo que producía antes. En el año 2014 me despidí. Con la poca o con la mucha soberbia que todavía me quedaba, hice el siguiente análisis. Yo nunca he tenido problemas para conseguir trabajo. Es simplemente cuestión de sentarme, hacer una hoja de vida y voy a conseguir trabajo en 5, 4, 3, 2, 1. Hice 30. O sea, las que no había hecho en los últimos 20 años, me tocó hacerlas todas junticas, 30. Y nadie me daba trabajo. Wow. Bien. A todas estas pues estaba súper endeudado porque había acumulado deuda por estar manteniendo un estilo de vida, pero principalmente porque el casino electrónico del trading Se te había había llevado. perdido muchísimo dinero. Mi esposa no sabía esta situación, eso se llama infidelidad financiera. Cuando me siento a hablar con ella, a contarle, pues la verdad, eso fue un tema muy difícil de superar, no se pudo superar, se acaba el matrimonio, ¿sí? Y yo me encuentro a los 45 años sin un peso en el bolsillo, literal, sin un peso en el bolsillo, ¿sí? Endeudado más no poder, debía plata a todos los bancos, ¿sí? Y no tenía ni plata para un pasaje de bus. Okay. Viviendo con mis papás además, porque no tenía, pues si no tenía plata para el bus, mucho menos para sostener, ¿no? Ni para pagar un cuarto. Con el ego absolutamente golpeado, deprimido, ¿sí? Acostado en la cama, llevaba 8 días sin bañarme, sin ver a mi hijo, además, ¿no? Y en un estado de depresión fuerte. ¿Sí? Eso fue en agosto del 2014. Yo me había quedado sin trabajo en mayo. Y pues nada, nadie me llamaba a ofrecerme trabajo, nada, de nada. ¿Sí? Los bancos llamaban, gracias a Dios le debía plata a los bancos. ¿Alguien te llamaba? Sí, me llamaban todos los días, sí. Hola. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Había una niña, Sandra creo que se llamaba, nos hicimos amiguísimos. Al final ella me llamaba y me decía, don Jaime, ¿cómo va? Cuénteme. Hoy se bañó. No, cuénteme. Me han llamado de algún lado, pues. Ya tiene trabajo, qué linda. Sí. Demasiado tierna. Muy tierna. Y entonces, ¿cómo empezaste a salir de ahí? ¿Cómo empezaste a abrir los ojos y a ver esas primeras enseñanzas de humildad, Pausa, de apoyo a pausa. familia? En ese tema, y justo aquí hablando como de el nuevo amarillismo y es lo que queremos resignificar, yo creo que titulares amarillistas para ese caso puntual donde estabas en la olla, en el fondo, pues se podían sacar muchísimos. Uy, sí. Corredor de bolsa, exitoso corredor de bolsa que todo lo tenía, hoy no tiene ni para el pasaje de bus. Ok. Algo así. Ok. Sí, y yo sé que cualquiera que escuche eso y quizás los que están escuchando o viendo esto van a decir, ¡jue madre! Porque estamos acostumbrados, entre comillas, a ver la curva hacia arriba, pero no la curva hacia De abajo. acuerdo. Así es. No, además la historia es súper vendedora, ¿no? Mira, yo tenía una finca, un lote en La Silla, una casa, ¿no? Que además era un error grandísimo, ¿no? O sea, es que quiero tener una finca, una casa, construimos una casa de 450 metros para 2 personas, porque éramos mi esposo y yo. No sé para qué putas uno tiene una casa de 450 metros para un matrimonio de 2 personas. Sin hijos en ese momento. Ya después vino Simón, todo, pero igual que es una casa gigantesca. Y eso uno dice, no, súper, ¿qué inversión? ¿Inversión? Eso es una deuda gigantesca. Porque es que sostener esa finca valía 3 millones de pesos al mes. Y cuando se caen, esa finca la compramos en el 2007. En el 2008, cuando se caen los ingresos, pues uno dice, ¿cómo sigo sosteniendo esta vaina? Yo la seguí sosteniendo. Cuenta de deudas. ¿Sí? Es un error grandísimo. Bien, ¿cómo empecé a levantarme? Mira, un jueves de agosto, 11:30 de la mañana, mi mamá pasa por la puerta del cuarto llorando, viéndome a mí en ese estado. No. Y yo viendo televisión con el blackout abajo, dije, no puedo dormir.
tengo que levantarme de esta cama, tengo que hacer algo, ¿sí? Yo no puedo seguir acá autoflagelándome y autocompadeciéndome por lo que me pasó. Responsabilidad mía además, porque es que no me pasó porque hay tan de malas, ¿no? Me levanté, me bañé, me afeité, llevaba 8 días sin afeitarme quiera, claro que ahorita ando de barba, y me fui a una cuadra de la casa de mis padres. Había una pequeña panadería en un chuzo, era un chuzo literal, un garaje horroroso. Un italiano, italo-venezolano realmente, Miguel Giovanello, de quien hablo siempre con mucho cariño, y nos habíamos hecho amigos porque yo iba en las tardes a tomar café y a fumar un cigarrillo ahí, Miguel a conversar con él. Miguel era el ángel. Ese Sí. Miguel fue el ángel, de alguna manera. Sí, Okay. un ángel extraño, porque Miguel es un hijo de puta, lo quiero mucho, pero es un hijo de puta. Mentiras, es un personaje muy especial. Y nos queremos mucho. Y Miguel, yo le dije a Miguel, Miguel, vengo a trabajar contigo. Okay. Miguel me dijo, Ana, yo no te puedo pagar. No, te voy a repetir, vengo a trabajar contigo, no tienes que pagar. ¿Sí? Vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un trueque, desde eso vamos los trueques. Tú me enseñas a hacer pan y yo te ayudo en lo que necesites. Okay. Yo necesito estar ocupado. Así. Mi mente no puede seguir dándole vueltas a lo que pasó y yo no puedo seguir latigándome todo el día. ¿Sí? Entonces necesito estar ocupado. Miguel me recibió en su panadería, me enseñó a hacer pan, me enseñó a hacer pizza, hacíamos muchas cosas. Yo me levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana a ir a hacer pan. ¿Sí? Y empecé a salir de eso. O sea, lo primero fue ocuparme. Sí, ocupar. ¿Sí? De ahí salieron cosas muy bonitas y aprendizajes muy bonitos. Aprendí humildad, ¿no? Porque es que se necesita mucha humildad para tu pasar de ser el gerente de una firma comisionista, ¿sí?, a vender sándwiches en la calle. Entonces montamos un puesto de sándwiches, hacíamos los panes y hacíamos una cosa que se llama la porchetta. La porchetta es una cosa deliciosa que hacen los italianos. Que Nunca lo he escuchado. Uy, ayer me comí un calzone de porchetta en un sitio que abrió una amiga, que ahorita les voy a contar de ella. Con el novio abrieron una pizzería allí en Manila, se llama Creare Pizza y Pasta, y contrataron a un venezolano de pizzero y el tipo sabía hacer porchetta o sabe hacer porchetta y están haciendo unos calzones de porchetta, hueputa, deliciosos. Bien, la porchetta es una preparación con cerdo. Okay. Nosotros hacíamos la porchetta y hacíamos los panes y montamos un puesto, como estábamos en el Parque Laureles, okay. los fines de semana y esto, y vendíamos sándwiches de porchetta. Entonces pasaban los amigos, corredores de bolsa, amigos, Okay. los conocidos, Fue pucha, qué teso. y pasaban y compraban sándwiches de porchetta con una mirada de lástima, ¿no? Yo creo que es de las cosas más dolorosas. De acuerdo, pero tienes que aprender humildad para poder soportar eso. Total. Bien, y me miraban como con una lástima, como pobre man. Wow. Yo pesaba 90 kilos antes de que, digamos, todo esto pasara, y en septiembre, octubre del 2014 pesaba 67. Ok. La vida te enseña, pero te va a doler. Y a eso que es hoy, finanzas emocionales, pues como que aquí hay mucha gente pues que nos va a escuchar y nos va a ver. Como qué recomendaciones o qué cosas, ahorita decías algo muy importante y uno cree que los problemas de plata se solucionan con plata y no, se solucionan es tomando decisiones. ¿Qué decisiones, pues en todo ese tiempo que has ido recorriendo y pues después de ahí que empezaste con el tema de la humildad y todo el proceso de ya de tu negocio, como qué otro tipo de cosas podrías decir? Porque eso me quedó sonando demasiado. Claro, uno dice, pues tengo un problema de plata, pero bueno, hago un préstamo o hago cualquier cosa, pero no, tengo que tomar es una decisión que realmente no me vaya a seguir hundiendo y a seguir metiendo, y eso es lo que uno siempre ha visto
que plata y plata y plata, pero realmente son decisiones que aunque duelan, hay que tomarlas. De acuerdo. Sí, cuando tú tratas de solucionar los problemas de plata con plata, creces el problema. Sí. ¿Sí? Porque entonces, claro, la solución fácil es, no me está alcanzando, tomo un crédito. Pero cuando yo tomo un crédito, te va a alcanzar menos, porque es que el crédito lo tienes que pagar. ¿Sí? Entonces, si yo me gano 100, mis gastos son 120, entonces tomo los 20 prestados, ya mis gastos no van a ser 120, sino que van a ser 125, porque los 20 los tengo que pagar. Y cada vez el hueco va a ser más grande y el balance va a ser más grande. O empezamos a tomar decisiones como, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito plata, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Entonces de pronto dice Luisa, empanadas, esa vaina se vende impresionante. ¿Sí? Entonces yo digo, sí, claro, tengo que vender empanadas para ganar dinero. El dinero no es un fin. El dinero es una consecuencia. ¿Sí? Pero lo vemos como un fin. Y persiguiendo el dinero, nos alejamos del dinero. ¿Sí? Entonces, como la sombra, tal cual. Tal cual. Voy a hacer empanadas. Resulta que no sé cocinar, no me gusta cocinar. Entonces voy y compro todos los ingredientes y no sé qué. Hago las empanadas y no vendí ninguna. Perdí dinero. Y entonces terminamos metiéndonos en cosas, ¿sí? No por un propósito, sino por dinero. Inevitablemente vas a perder, la vas a cagar y tu problema va a ser más grande. ¿Sí? En este tiempo ha habido muchos aprendizajes, muchísimas cosas muy bonitas en mi vida. ¿Sí? Por ejemplo, aprendí que el dinero no es importante. Hay otras cosas mucho más importantes. Es como el sexo en una relación. Sí. No todo es sexo. Sí. ¿Sí? También hay un 1% de cosas que importan. Bien. No, fuera de charla. Yo siempre hablo en serio, aunque parezca chiste. El dinero no es lo más importante. La gente no ha entendido que la verdadera riqueza no está en el tener, sino en el disfrute. Sí. ¿Sí? Tú puedes ser dueño de algo y las escrituras dicen, pero no lo disfrutas. Pasa mucho. ¿Sí? Entonces la verdadera riqueza está en el disfrute y no se necesita mucho dinero para disfrutar. Realmente necesitas muy poquito para disfrutar ciertas cosas. ¿Sí? Entonces le hemos dado un valor muy grande al tener, cuando realmente el valor tiene que estar en el disfrute. Y en ese perseguir el tener, porque creemos que tener te da la felicidad, tus finanzas nunca te van a cuadrar, porque no hay plata que alcance. ¿Sí? ¿Cómo desde los aprendizajes mencionaste cómo fue iniciando finanzas emocionales? Pero desde la acción, ¿cómo empezó? Bueno, este proyecto se va a llamar Finanzas Emocionales, que es muy chévere para que lo busquen, para que lo miren y va a quedar la información. ¿Cómo nació ya como ese proyecto, con ese propósito y esos aprendizajes para compartirse? Bien, fue un proceso por causalidad. Trabajando con Miguel, pasó una amiga mía que es la que montó la pizzería con el novio, okay. Mónica Cuartas. Pasó un día Mónica por ahí, me vio y me dijo, tomémonos un café, ¿usted qué está haciendo? Le conté mi historia y me dijo, vea, sabe que yo en este momento estoy vendiendo seguros. Tenaz lo que te pasó. ¿Sí? Véngase a trabajar conmigo y vendamos seguros juntos. No hay salario, pero pagan comisiones. ¿Listo? Trabajo asqueroso. Me parece horrible, horroroso. Porque es que no hay nada más miserable en la vida que trabajar por dinero. Sí. ¿Sí? Okay. Es miserable. Bien. Pero empecé a vender seguros. Bien. Y en una de esas estábamos vendiéndole una ARL a una empresa y le dije a la jefe de recursos humanos, mire, ¿cuál es su riesgo laboral más importante para usted que su ARL actual no lo esté cubriendo? Y ella me dijo, uy, el endeudamiento de la gente. Tengo un problema de pagadiarios gigantesco, les tienen la tarjeta de débito retenida y la quincena vienen los manes en la moto, montan al personaje en la moto, van al cajero, sacan la plata del pagadiario y les dan las vueltas. ¿Sí? Y pedí que me ayudaran con la ARL, me mandaron al gerente del banco y el man del gerente del banco sacó una sábana de Excel a explicarle a personas de planta, ¿sí?, cómo debían manejar su dinero y por qué el dinero no les alcanzaba. Y fue peor porque los tipos no entendieron nada. Imagínate, una sábana de Excel
todos se durmieron y lo único que entendieron fue que el banco les prestaba dinero y les daba tarjeta de crédito. Pucha. Entonces se endeudaron Pero- para pagarle al otro, que no está mal, financieramente puede ser la solución, pero no entendieron el problema de fondo, ¿sí? Que es el cambio de sus hábitos, entender que sus emociones son las que toman las decisiones, ¿sí? Que cuando estás al frente de ese par de zapatos que no necesitas, ¿sí? no tienes por qué sacar la tarjeta de crédito. ¿Bien? Y yo en ese momento le dije, ¿sabe qué? Yo le ayudo con eso. Yo le monto una conferencia. Simplemente a cambio de que usted me permita vender los seguros acá en la empresa, tal. Y empecé dictando conferencias gratis, ¿sí? A las empresas para que me permitieran vender los seguros. De pronto me llamó una jefe de recursos humanos de otra empresa y me dijo, mire, yo no le voy a comprar ningún seguro, pero sus conferencias parece que son chéveres, ¿no? Me han hablado muy bien de ellas, cobren. ¿Sí? Le cobré pues 3 pesos, además, porque yo decía, mierda, no puede cobrar por esto, ¿no? Sí. Y le cobré 3 pesos, cualquier cosa, pero estaba empezando, se llama marketing vivencial. Y así empezó, y así se fue construyendo. Luego me encontré con Martica Parra, una gran amiga mía. No éramos amigos, nos encontramos, nos conocimos, le conté un poco el tema de las charlas y esto. Ella me dijo, súper espectacular, me encanta, mi novio es súper desorganizado, no sé qué, ¿por qué no nos sentamos a conversar? Les di la charla un día en la casa de ellos, tomándonos un vino, y me pagaron con una invitación a almorzar, y después me dijo, monte un taller, yo le ayudo. Entonces ella me ayudó a diseñar un taller, que es el taller que dictamos actualmente, que se llama Crea tu futuro, el arte de alcanzar tus sueños. Tú lo hiciste, Bárbara también. Y ahí se fue dando las cosas. Luego, otro día, por causalidad, me encontré con Ruth, mi socia. Nos encontramos caminando por la calle, no nos veíamos hacía muchos años. Nos sentamos a tomarnos un café, y tú en qué andas, y tú en qué andas, no sé qué. Ella era damnificada de Interbolsa, trabajaba en Interbolsa, era empleada de Interbolsa. Cuando se acaba Interbolsa, ella se queda sin trabajo, se queda sin ahorros porque los tenía metidos en Interbolsa, con unos rollos muy tesos, y nadie le daba trabajo porque había trabajado en Interbolsa. Quedó con esa marca acá, ¿sí? Yo todavía me la gozo y le digo, vení, acordate por favor cuál es la clave del banco en Suiza donde supuestamente tenés el dinero que te robaste, porque además la gente la mira como usted, es que usted se robó la plata. No, ella era empleada. Sí, claro. Bien. Y nos sentamos a conversar, y me dijo, oiga, me encanta su proyecto, yo me quiero unir a eso. Y dije, listo, hágalo. Y fundamos a Finanzas Emocionales como empresa. Yo ya tenía el término pues en mi cabeza desde hace mucho rato, pero así nació, hace 3 años y medio. Okay. Como ¿Cuál empresa. es el objetivo de Finanzas Emocionales, el propósito, el sueño, lo que querés? Porque hablaste de algo y es muy loco, entre comillas, porque nos criamos o crecimos con varios entendimientos. La plata no crece en los árboles, eso no es tan fácil, trabaje aquí para que le den plata, perseguimos en la plata y nos ponemos hasta hacer cosas que no sabemos, no somos buenos, no nada. Estaba tu deseo, estaba tu capacidad, estaban tus habilidades, estaba tu experiencia de vida, que es demasiado grande, y entonces se crearon Finanzas Emocionales. Pero ¿qué has sentido tú desde el corazón y desde esa intención que es o que son esos propósitos y eso que ustedes quieren lograr con Finanzas Emocionales en las personas? Bien, ayudarle a las personas, ayudarles a través de nuestra historia de vida. Y digamos que lo que engancha a las personas con Finanzas Emocionales es eso. Porque ¿quién te diga cómo hacer un presupuesto? ¿Quién te diga cómo ahorrar? ¿Quién te diga cómo pagar tus deudas? ¿Quién te diga? Hay millones, Sí. muchos, ¿sí? Pero la gente no se conecta desde ahí. La gente se conecta desde las historias de vida, desde la experiencia, ¿sí? Entonces, nuestro propósito es compartir esa experiencia con las personas para ayudarles a sanar sus finanzas.
más allá que explicarles cómo hacer un presupuesto. Eso es fácil, es muy fácil. ¿Sí? Abre YouTube, hay millones, ¿sí? Hay millones de personas. Un presupuesto se construye a la siguiente. Yo ya me dormí, o sea, Sí. yo ahí ya me dormí. ¿Sí? Pero cuando tú empiezas a hacerle entender a las personas que tus problemas de finanzas vienen de tus emociones y vienen de cómo te comportas y cómo te relacionas, desde las creencias que tienes desde niño, ¿sí? Con el dinero, a la gente se le abre la entendedera, ¿sí? Y logra entender el porqué de las cosas. Cuando tú entiendes el porqué, el cómo y el cuándo es circunstancial. ¿Sí? Es completamente. Bueno, y ya terminando aquí esto, que a nosotros se nos pasa el tiempo siempre súper rápido, hoy tú cómo resignificarías el amarillismo, o sea, ¿qué es para ti el amarillismo? ¿Cómo lo nombrarías? No tengo ni idea. Qué pregunta tan difícil. ¿Usted por qué preguntan las cosas? Y sin avisar. ¿Qué te imaginarías? A ver, ya conectados a este propósito que tenemos, y es el amarillismo. El amarillo es un color bien bacano, que nos encanta, por cierto, que tiene ahí ese amar, ese crear, ese imaginar. ¿Cómo poder transformar? Y yo creo que además el nuevo amarillismo ha estado con tu historia. Esa historia transformada aún hoy con un entendimiento diferente. Si no es el amarillismo resignificado, contanos algo muy en especial que vos hayas resignificado en tu vida y que se haya transformado, y que ese sea entonces el nuevo amarillismo a partir de esta historia. Bien. Algo que haya transformado bastante. Yo le dije que yo siempre hablaba en serio, así estuviera mamando. Sí, sí, sí. No, mira, yo pienso que el tema del amarillismo es muy complejo, porque detrás del morbo del chisme Sí. estamos perdiéndonos la oportunidad de ser mejores. Porque todas las historias, por amarillistas que sean, hombre mata a su esposa con 5 puñaladas, no sé qué, La típica. Bien, detrás de ese morbo, ¿sí?, hay toda una historia de vida que llevó a ese desenlace. ¿Sí? Sí. Y por andar detrás del amarillismo tradicional, nos perdemos del antes y nos centramos solamente en el hecho. Sí. ¿Sí? En el caso mío, corredor de bolsa exitoso, no sé qué, termina sin plata. Y entonces, ¿cómo fue? ¿Y por qué? ¿Y entonces cuánto perdiste? ¿Y entonces Uy, cómo sí. fue? ¿Y entonces tu mujer no sabía? ¿Y entonces pensaste en suicidarte? ¿Y entonces no sé qué? ¿Y entonces tu mujer te dejó? ¿Y entonces no volverías con ella? ¿Y entonces? Vení, esa fue la consecuencia. Esa es la punta del iceberg. Mira hacia adentro, mira hacia atrás. ¿Sí? Y todo esto que antecedió al hecho y lo que siguió después es lo realmente valioso. ¿Sí? Entonces, el amarillismo yo creo que es súper bueno para no centrarse en el hecho. No nos centremos en la sangre. ¿Sí? Centrémonos en el aprendizaje, desde antes y el aprendizaje después de lo que pasó. Qué nota. Wow, me quedé aquí procesando la información. Gracias por la historia, por contarnos un poco de eso. Qué chévere es que eso lo escuchen. Finanzas emocionales. Tan simple pero tan profundo y tan poco conectado, porque para nosotros es como un casado, como decimos por ahí, que no ha sido tan usual. Qué bacano que puedan enlazarse esas cosas. Gracias por contarnos la historia. Gracias por enseñarnos mucho a través de eso, y seguro que cuando volvamos a ver y escuchar, porque queremos verlo y escucharlo muchas veces, ahí va a estar en la mente y en el recuerdo. Gracias a los que están aquí escuchando, viendo. Es una nota poder contar historias como esta, y el aplauso para despedir.